La batalla por el título de Mujer del Año ha tomado un giro inesperado y explosivo. En un enfrentamiento que nadie podría haber anticipado, Kazu, la trapera argentina, ha logrado lo impensable: una petición en línea con más de 500.000 de firmas pidiendo la destitución de Ángela Aguilar como la galardonada, algo que nadie vio venir. Suscríbete si apoyas a Ángela Aguilar. La noticia se ha desbordado en las redes sociales, y el impacto es palpable, pues los comentarios se han multiplicado a una velocidad frenética, con una mezcla de apoyo y condena hacia ambos lados. Lo que parecía ser un simple reconocimiento se ha convertido en un campo de batalla donde el ego, la reputación y el orgullo están en juego. Por otro lado, Ángela Aguilar se enfrenta a la humillación pública de ver cómo el reconocimiento que le otorgaba glamour es removido bajo la presión de una campaña que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. La joven cantante, que había creído que su lugar estaba asegurado, se encuentra ahora en el centro de una tormenta de odio y críticas. Para ella, esta situación va más allá de perder un premio. Es una afrenta personal que la afecta profundamente, especialmente al saber que la presión fue orquestada por Kazu, su rival en este juego de fama y poder. La noticia llegó como una bofetada en pleno rostro, dejándola sin palabras y con el corazón acelerado. Cristian Nodal, su pareja, intenta ser el soporte emocional de Ángela, pero esta situación ha llegado tan lejos que las palabras ya no parecen tener el poder de calmarla. El enojo que siente Ángela es palpable, y su frustración se mezcla con una rabia incontenible que amenaza con desbordar todo a su paso. El mundo parece haberse volcado contra ella, y cada comentario en las redes sociales no hace más que aumentar su sensación de vulnerabilidad. La cantante no puede entender cómo llegó a este punto, ni cómo alguien como Kazu ha logrado desestabilizar todo lo que había construido. Mientras tanto, en Buenos Aires, Kazu observa con satisfacción cómo la ola de apoyo sigue creciendo. La cifra de firmas se dispara rápidamente, y con cada notificación, la sensación de haber logrado algo grande se apodera de ella. Su lucha no solo ha sido por el título de Mujer del Año, sino por recuperar el control de su narrativa y demostrar que su voz tiene poder. La respuesta del público ha sido contundente, y para ella, esto representa una victoria no solo sobre Ángela, sino también sobre todas las injusticias que ha vivido a lo largo de su carrera. En su mente, la batalla está ganada, y su lugar como la verdadera Mujer del Año está más que justificado. Con la noticia de la destitución de Ángela, las redes sociales estallan. Los seguidores de Kazu celebran su triunfo con entusiasmo, mientras que los fanáticos de Ángela se sienten traicionados, viendo cómo su ídolo ha sido despojado de lo que consideraban merecido. La división es evidente, y los comentarios se multiplican a una velocidad alarmante. Algunos aplauden a Kazu por luchar por lo que considera justo, mientras que otros no pueden creer cómo un tema tan trivial como un premio puede desatar semejante tormenta. Sin embargo, para muchos, esta es solo una manifestación más de las tensiones que existen entre las dos artistas. El momento de gloria para Kazu llega cuando recibe una llamada de la editora de Glamour, quien le ofrece el título de Mujer del Año como una compensación por todo lo que ha sucedido. Esta oferta no solo valida su lucha, sino que también la coloca en el centro de atención de una manera que nunca antes había experimentado. Kazu no duda en aceptar el reconocimiento, sabiendo que este es el resultado de su valentía y su capacidad para movilizar a miles de personas a su causa. Para ella, este es un momento de reivindicación personal, una oportunidad para demostrarle al mundo que ha logrado lo que muchos pensaban que era imposible. Mientras tanto, la noticia llega a Ángela como una tormenta. La rabia que siente es tan intensa que apenas puede controlarla. Se siente derrotada, pero también decidida a no rendirse. A pesar de la humillación pública, Ángela sabe que este enfrentamiento no ha terminado y que debe hacer todo lo posible para recuperar lo que considera suyo. La rivalidad con Kazu ha escalado a un nivel nunca antes visto, y la presión sobre ella se incrementa con cada minuto que pasa. Mientras tanto, la división en las redes sociales sigue creciendo, y las personas se toman partido en esta disputa sin importar las consecuencias. El ambiente en la casa de Ángela se vuelve cada vez más tenso. La cantante, incapaz de contener su ira, comienza a destruir todo lo que se encuentra a su paso. El dolor y la frustración la han consumido por completo, y la rabia la lleva a romper objetos de la casa como una manera de liberar la tensión acumulada. Cristian Nodal, al ver el descontrol de Ángela, intenta calmarla, pero las palabras no parecen ser suficientes.
La situación se desborda, y Ángela se siente completamente perdida, atrapada en un torbellino de emociones que no puede controlar. En medio de todo esto, Kazu sigue recibiendo mensajes de apoyo. La noticia de su ascenso como mujer del año se ha convertido en un fenómeno viral, y su victoria se celebra como un acto de justicia. Sin embargo, sabe que esto es solo el comienzo. Aunque ha logrado su objetivo, la rivalidad con Ángela está lejos de terminar, y Kazu entiende que la lucha por la supremacía en el mundo del entretenimiento es constante. La victoria que ha logrado es importante, pero lo que realmente cuenta es lo que hará a continuación. La situación sigue escalando, y las redes sociales continúan siendo un campo de batalla donde cada uno de los seguidores de ambas artistas lanza ataques, críticas y elogios. El debate sobre quién merece realmente el título de Mujer del Año se intensifica, y las opiniones se polarizan aún más. Algunos defienden a Ángela, creyendo que su talento y su esfuerzo merecen ser reconocidos, mientras que otros consideran que Kazu ha luchado por una causa más justa. Al final, lo único claro es que esta controversia no ha hecho más que alimentar una rivalidad que parece no tener fin. Ángela, sumida en su dolor, sigue buscando una forma de recuperar su honor. Aunque las redes sociales la atacan sin piedad, ella se niega a rendirse. En su mente, hay una chispa de esperanza que la impulsa a seguir adelante. Sabe que la guerra no ha terminado y que, aunque ha sufrido una derrota significativa, aún tiene el poder de cambiar las cosas. La pregunta es si podrá encontrar la fuerza necesaria para hacerle frente a Kazu y demostrar que no se dejará vencer tan fácilmente. La batalla está lejos de concluir, y ambos lados siguen luchando por lo que consideran suyo. Por su parte, Kazu no se deja llevar por la euforia del momento. Aunque la victoria es dulce, sabe que el camino no será fácil. A pesar del apoyo que ha recibido, entiende que siempre habrá quienes la critiquen y la desafíen. La presión de estar en el centro de la atención pública no es algo que se pueda manejar a la ligera, y Kazu debe estar preparada para enfrentar lo que venga. Sin embargo, está dispuesta a luchar por su lugar en la industria y demostrar que su voz no puede ser silenciada. El impacto de este conflicto en la industria musical y en el mundo del entretenimiento es innegable. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la creación y escalada de esta rivalidad, y la forma en que ambos artistas han manejado la situación podría tener repercusiones a largo plazo en sus carreras. ¿Será este el principio del fin para Ángela Aguilar o el comienzo de una nueva etapa en su vida? ¿O será Kazu la que finalmente se consagre como la verdadera mujer del año, superando todas las expectativas? Solo el tiempo lo dirá. Ángela sentía como cada una de las palabras de la noticia se clavaba como agujas en su mente. La humillación era tan intensa que parecía tragarse toda su energía. Estaba al borde del colapso, pensando que había trabajado toda su vida para conseguir ese reconocimiento solo para que fuera arrebatado por una competencia tan feroz, tan personal. La presión se desbordó y su mente comenzó a desmoronarse bajo el peso de esa lucha pública que parecía interminable. No solo tenía que enfrentar su rivalidad con Kazu, sino también la pesada mirada del público, que no dejaba de escudriñar cada movimiento suyo, juzgándola con una rapidez que solo las redes sociales podían ofrecer. Mientras tanto, Kazu, desde su apartamento en Buenos Aires, se sentía una mezcla de victoria y desconcierto al ver cómo la situación se había descontrolado. Su objetivo no era solo desafiar a Ángela, sino demostrar que la voz de aquellos que se sienten silenciados, los que luchan contra el sistema, también tiene un lugar. Sin embargo, lo que no había anticipado era el huracán de emociones que desataría. Las redes sociales la ovacionaban, y las firmas seguían subiendo a una velocidad impresionante. Pero en el fondo, algo en su interior le decía que esto no era solo una victoria personal, sino una batalla más grande, una guerra entre dos mundos muy diferentes, y que no todos los seguidores la apoyaban sinceramente. En la sala de Ángela, las sombras de la furia parecían envolverla mientras todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Cada notificación, cada comentario, cada publicación en redes sociales era un recordatorio de su caída desde el pedestal de la admiración pública. El peso de esa caída era demasiado para soportar, pero lo que más la afectaba era la sensación de haber sido despojada de algo que sentía propio, que había sido ganado con sudor y esfuerzo. La rabia se apoderó de su ser, y el silencio de la casa solo la hacía sentir más atrapada, como si estuviera sumida en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. En Buenos Aires,
Kazu se permitió un momento de respiro mientras veía cómo el reconocimiento le llegaba de manera inesperada, incluso sin pedirlo. La llamada de la revista Glamour fue el toque final, el punto culminante de una serie de eventos que ella misma había iniciado. La decisión de enfrentar a Ángela y sus seguidores había sido una apuesta arriesgada, pero en ese momento sentía que todo había valido la pena. Recibió la noticia con la euforia de alguien que había logrado algo grande, pero en su mente se mantenía una voz crítica, consciente de que esta victoria no venía sin sus propios costos. Sabía que había quemado puentes y que las consecuencias de sus acciones no tardarían en llegar. Ángela, por su parte, se encontraba cada vez más atrapada en su espiral de emociones y pensamientos destructivos. La rabia no era solo contra Kazu, sino contra todo lo que sentía que había sido injusto en su vida. Esa sensación de ser constantemente atacada, de tener que defenderse incluso de aquellos que alguna vez consideró aliados, la estaba consumiendo. La lucha por su imagen pública, por mantener su estatus en un mundo que se movía rápidamente y donde la fama se desvanecía con la misma rapidez con la que llegaba, se estaba convirtiendo en una lucha por su identidad misma. Sentía que si no reaccionaba, no podría recuperar lo que había perdido, y esa posibilidad de ser olvidada la aterraba. Kazu, mientras tanto, no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que había logrado. A cada momento que veía el contador de firmas subir, se sentía más invencible, pero también más consciente del daño que estaba causando. Había ganado, sí, pero a un precio que podría ser mucho más alto de lo que había anticipado. Aunque las redes sociales la apoyaban, sabía que este triunfo no garantizaba su paz. La guerra, como había dicho, apenas comenzaba, y las tensiones con Ángela solo se intensificarían con el paso del tiempo. Estaba dispuesta a enfrentarlas, pero sabía que la batalla emocional estaba lejos de terminar. En la casa de Ángela, la atmósfera era pesada, y cada rincón de la habitación parecía reflejar el caos interno por el que estaba pasando. El sonido de los fragmentos de cerámica y vidrio aún resonaba en su mente mientras luchaba por encontrar algo que la centrara. Su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y lo único que podía hacer era enfrentarse a sus propios demonios. La rabia que sentía hacia Kazu, hacia las personas que la habían dejado sola en este momento, la estaba destruyendo por dentro. La presión de mantener su imagen intacta, de no dejarse llevar por la ira, se había convertido en una carga tan pesada que era imposible soportarla. Cristian Nodal, al ver el estado de Ángela, trató de ser el ancla que la mantuviera firme, pero cada intento parecía ser en vano. Sabía que su amor por ella era lo único que la podía salvar, pero no estaba seguro de cómo lograrlo. La ira de Ángela era como un fuego incontrolable que no se apagaba con palabras, y cada vez que trataba de calmarla, sentía que sus esfuerzos eran inútiles. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Cristian sabía que tenía que seguir luchando por ella, que no podía dejarla caer en el abismo de la desesperación. Tenía que encontrar una manera de ayudarla a recuperar su estabilidad, pero no sabía cómo. Kazu, mientras observaba cómo las redes sociales celebraban su victoria, se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Había miles, incluso millones, de personas que la apoyaban. Pero algo en su interior le decía que no debía dejarse llevar por la euforia. Sabía que este no era el final, que la batalla apenas comenzaba y que Ángela no se quedaría de brazos cruzados. La presión de liderar este movimiento, de ser la voz de aquellos que se sienten opacados por el sistema, la estaba convirtiendo en un símbolo para muchos. Pero ser un símbolo venía con un precio, y Kazu sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ángela, sumida en sus pensamientos, sabía que no podía quedarse quieta ante lo que había sucedido. Sabía que su imagen estaba en juego, que el mundo la observaba, y no podía dejar que una mujer como Kazu destruyera todo lo que había logrado. Su mente, aunque nublada por la ira, empezó a trabajar con rapidez. Tenía que recuperar lo que era suyo, tenía que hacer todo lo posible para demostrar que ella era la verdadera mujer del año, no alguien que se aprovechaba de las debilidades ajenas. La batalla no había terminado, y en su interior, la determinación se empezó a hacer más fuerte. Sabía que esta guerra iba a ser larga, pero no pensaba rendirse tan fácilmente. Kazu, al ver el poder de su causa, también sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar. La campaña en redes sociales había adquirido tal magnitud que se había vuelto imposible ignorarla.
Sin embargo, mientras celebraba su triunfo, también se sentía una pequeña voz de duda en su mente. ¿Había hecho lo correcto? Había logrado el objetivo, sí, pero lo había hecho a un costo emocional y profesional que no podía predecir. La victoria sabía amarga, porque estaba consciente de que había cruzado una línea, y esa línea podría traerle consecuencias. Aunque los seguidores la aplaudieran, también había mucha gente que la vería como la causante de un conflicto sin fin. En la casa de Ángela, el tiempo parecía detenerse mientras la cantante luchaba por encontrar la manera de superar este desafío. Cada notificación de las redes sociales era como una puñalada que la hería un poco más. La presión de ser constantemente observada, juzgada y atacada por las mismas personas que alguna vez la admiraron, la estaba llevando al límite. Pero en medio de su dolor, algo dentro de ella despertó, algo que la hizo pensar que no podía seguir viviendo bajo la sombra de la derrota. No iba a dejar que Kazu, ni nadie, la definiera. La guerra entre Ángela y Kazu estaba lejos de ser resuelta, y ambos sabían que las repercusiones de sus acciones serían profundas. Las redes sociales seguían alimentando el fuego, y la división entre los seguidores de ambas se profundizaba cada vez más. Pero al final, en medio de la tormenta de emociones y estrategias, una cosa era segura: esta historia aún tenía mucho más por escribir, y solo el tiempo diría quién saldría victoriosa de esta batalla. Ángela, aunque atrapada en la tormenta de emociones que no dejaban de desbordarse, también empezó a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la competencia. Lo que al principio parecía una amenaza directa de Kazu se convirtió en una lección amarga sobre el poder de las redes sociales, la cultura del todo o nada, y la fragilidad de los logros alcanzados con tanto esfuerzo. En los días siguientes, mientras se retiraba del ojo público para recomponer su mente y sus fuerzas, las preguntas comenzaban a acecharla. ¿Había dejado que el éxito definiera su identidad? ¿Había sido siempre tan vulnerable a la presión del juicio ajeno? Esa incertidumbre crecía dentro de ella, alimentando su deseo de no ser recordada solo como una mujer de victorias pasadas, sino como una artista capaz de reinventarse en medio de la adversidad. Kazu, por su parte, no lograba silenciar la creciente sensación de responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Mientras recibía elogios y celebraciones por su audaz movimiento, una parte de ella entendía que cada acción tiene su contrapartida. Había logrado encender una chispa de revolución, pero con ello también había levantado un campo de batalla emocional que ya no solo involucraba a Ángela, sino a todos los que, de alguna forma, se habían visto involucrados en su confrontación. Mientras sus seguidores la exaltaban, Kazu sabía que el mundo de la fama no perdona, y la misma popularidad que la había elevado podía caer sobre ella como una avalancha si no mantenía la postura adecuada. Era consciente de que, detrás de la apariencia de victoria, existía un precio más alto que se pagaba por cada paso que daba. A medida que pasaban los días, el silencio de Ángela se iba transformando en una poderosa arma. Decidió que su siguiente movimiento sería inesperado, no una reacción impulsiva alimentada por la rabia, sino una jugada estratégica para retomar el control de su narrativa. Su equipo comenzó a trabajar en una campaña que mostraría otra faceta de la cantante, una que no estuviera marcada por la competencia feroz ni por la confrontación, sino por la autenticidad y la fortaleza. Sabía que en el mundo del entretenimiento, las víctimas a veces son vistas con simpatía, pero las verdaderas guerreras son aquellas que logran levantarse con dignidad, aun cuando todo parece estar en su contra. En Buenos Aires, Kazu se encontraba ante una disyuntiva difícil. Mientras disfrutaba de su éxito y reafirmaba su posición como una figura poderosa, algo en su interior le decía que había cruzado una línea. Quizás sus seguidores la veían como una heroína, pero las preguntas sobre sus propios límites comenzaban a surgir. La fama que tanto había anhelado no le ofrecía la paz que esperaba, y las constantes comparaciones con Ángela no dejaban de alimentar la rivalidad. Sabía que la confrontación podía llevarla a nuevos horizontes, pero también entendía que esas batallas podían ser efímeras, y que solo quedaba el desgaste emocional cuando los ecos de la victoria se desvanecían. Mientras tanto, en su entorno más cercano, Ángela buscaba maneras de reconstruir la imagen que había perdido. No pensaba rendirse, no quería ser solo una anécdota más en la historia de las disputas de celebridades. Empezó a dar pasos hacia algo más grande, más duradero. Se unió a iniciativas que la conectaban con causas sociales que siempre le habían importado,
como la lucha contra el abuso de las redes sociales y el respeto hacia las mujeres en la industria de la música. A través de estas acciones, comenzó a redefinir su presencia en el público, de modo que su legado no quedara únicamente marcado por las disputas, sino por sus aportes y su resiliencia. El tiempo transcurría, y el panorama parecía cambiar. Mientras Kazu se debatía entre la gratificación y la incertidumbre, Ángela comenzaba a ganarse nuevamente la empatía del público. El apoyo que había perdido comenzó a volver, pero ya no con la misma efervescencia que antes, sino con una nueva forma de admiración, por su capacidad para renacer, para transformar su vulnerabilidad en fuerza. La paz, que antes parecía lejana, ahora se vislumbraba a lo lejos, como algo que solo podría conseguirse si lograba dejar atrás las batallas de egos y se enfocaba en algo más significativo. Por otro lado, la confrontación pública con Ángela no había dejado de acosar a Kazu. Su propio éxito, en lugar de ofrecerle la paz que esperaba, solo le trajo una creciente presión. El juicio constante de las redes sociales y el escrutinio implacable de su vida privada la hicieron cuestionarse si valía la pena ser el rostro de una lucha que, tal vez, nunca llegaría a un final satisfactorio. Las palabras de sus seguidores, aunque llenas de apoyo, no lograban acallar la incertidumbre que la atormentaba. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿La victoria había sido solo una ilusión temporal? En este entorno de confusión y redescubrimiento, tanto Ángela como Kazu se dieron cuenta de que, a pesar de lo diferente que parecían, ambas estaban atrapadas en una red que ellas mismas habían tejido, la de la fama, la competencia y la constante necesidad de ser validada. Pero también ambas comprendieron que solo a través de la reflexión, el cambio y la reinvención podrían salir de esa espiral destructiva que amenazaba con consumirlas por completo. El futuro de ambas, aunque incierto, ahora dependía más que nunca de las decisiones que tomaran para cerrar este capítulo y avanzar hacia algo más profundo que simplemente el reconocimiento público. De alguna manera, la lucha había cambiado a algo más significativo. La guerra de egos y seguidores ya no era lo único importante. Había mucho más en juego, y era posible que, al final, tanto Ángela como Kazu pudieran encontrar una forma de avanzar, ya no como rivales, sino como mujeres que habían logrado superar lo que parecía insuperable. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.